Muy buenos días, práctica dirigida número 8, enlaces internos. Lo primero que vamos a hacer es rellenar el cuadro con el nombre de los nuevos atributos que vamos a estudiar. El primero es el atributo A. El atributo A tiene de nombre Anchor, o en español sería ancla. Sirve para crear enlaces entre las páginas web que vamos a crear. Luego viene el atributo de nombre name. Como su nombre lo dice, el atributo se llama name o nombre. Sirve para crear un ancla en la página web. Este es el ancla que no se ve. Ya después lo van a entender por qué mencionamos que no se ve. Este atributo lleva por nombre, este atributo hace referencia al hipervínculo que se le asigne. Entonces es una URL o parte de una URL que sirve para enlazar el ancla. Muy bien, entonces aquí tenemos un ejemplo de ancla. Es la parte que no se ve. Y aquí tenemos un ejemplo de ancla. Es la parte que se ve. Entonces, para crear un ancla debemos crear estas dos etiquetas, uno con un atributo name y el otro con un atributo hReferencia. Entonces, en la parte que se ve hacemos clic y nos llevará al ancla o a la posición que no se ve. Más adelante va a quedar más claro. A los siguientes pasos, iniciamos Sublime o el editor que estén usando. Puede ser Atom o también podría ser Notepad++. Entonces iniciamos botón inicio y Sublime. Se nos pide que primero hagamos un archivo que se va a llamar pd8.html que tenga dos anclas, uno al inicio y otra al medio. ¿Qué significa? Que va a tener, por cada ancla tendremos dos etiquetas A. Entonces si tenemos dos anclas vamos a tener 4 etiquetas A, dos relacionadas una a una. Como siempre vamos a abrir index, que es una plantilla que hicimos antes. Aquí de título a la página le vamos a poner enlaces internos. Aquí vamos a hacer el uso de divisiones. Entonces, una primera división le vamos a poner la parte superior, id superior. Luego vamos a tener una división que va a estar al medio de la página web. Entonces vamos a poner id medio. Y otra división que estará en la parte inferior. Vamos a poner también como encabezado superior, aquí medio y aquí inferior. Para diferenciarlo vamos a poner en mayúsculas, inferior. Esta la parte superior, esta es la parte del medio y esta es la parte inferior. Muy bien, ahora para que la página para que podamos ver la página, vamos a insertar muchos saltos de línea. Eso se hace simplemente escribiendo la etiqueta BR. Entonces simplemente vamos a hacer una copia de muchas etiquetas BR. Entonces, para tener mucho espacio entre las partes superior, del medio e inferior, vamos a hacer muchas etiquetas BR para que se note el ejercicio que estamos realizando. Muy bien, copiamos desde la parte superior hasta la parte del medio
Control C para copiar, nos posicionamos entre ambos, Control V para pegar. Muy bien, entonces ya tenemos la página larga que se nos pide. Entonces vamos a guardarlo como siempre guarden en documentos como PD8, guardar. Vamos ahora a documentos y abrimos PD8 y aquí está, tenemos la parte superior. Esta es la parte superior, mucho más abajo la parte del medio y mucho más abajo la parte inferior. Muy bien, vamos a continuar entonces. Se nos pide que creemos dos anclas. Entonces vamos a crear primero la parte del ancla, la parte que no se ve. Para eso vamos a crear aquí en la parte del medio, justo antes de la división, ayudándonos de la tecla A de Anchor, la parte del ancla, ¿no? En este caso sería, por ejemplo, vamos a poner en medio. Y ahora le voy a poner, en vez de H referencia, le voy a poner name. Muy bien. Ahora voy a hacer simplemente una copia y me voy al inicio. Y aquí debajo de la primera división voy a pegar y voy a hacer, en vez de name, del atributo name, voy a hacer que sea H referencia. Y para que funcione, tenemos que ponerle delante del nombre del ancla el símbolo de almohadilla o hashtag, como ustedes le conozcan. Dentro de las etiquetas le ponemos ir al medio, o ir a la parte central. Vamos a guardarlo, save. Vamos a la página que hemos creado y actualizamos, y es lo que les decía, si yo presiono en este enlace nos va a llevar a la parte del medio. Ahora vamos a crear otro enlace que nos lleve de la parte, haciendo clic aquí en la parte del medio hasta la parte inferior. Muy bien, vamos a hacerlo. Vamos a la parte del medio entonces, y primero acostúmbrense a crear la parte que no se ve. La parte que no se ve va a ir aquí hasta abajo. Entonces antes de eso vamos a crear nuevamente Anchor o A, y va a ser name, y le vamos a poner inferior. Ya está. Ahora vamos a la parte del medio y debajo de la división vamos a crear la referencia, que sería almohadilla inferior, y aquí vamos a ponerle que ir a la parte inferior. Nuevamente guardamos y aquí actualizamos. Muy bien, en la parte del medio ya hemos creado otra ancla, ir a la parte inferior, y nos lleva a la parte inferior. Entonces ese es el primer ejercicio que hemos creado. Vayamos al segundo. Ahora nos pide editar un archivo, 4 poemas, y cada poema, haciendo clic en este enlace, nos debe ir al poema correspondiente. Si tenemos aquí 4 poemas, entonces tendremos 4 anclas, y luego debajo del título del poema vamos a tener otro enlace que nos lleve al índice, que sería esto.
Muy bien, vamos a hacerlo entonces. Vamos a Sublime, ponemos uno nuevo, abrimos nuevamente, index, que es nuestra plantilla. Muy bien, entonces aquí lo primero que hacemos es guardar el archivo como pd8 pd8a, guardamos y ya está. Ahora entonces vamos a ponerle de título mis poemas. Aquí vamos a utilizar divisiones también. Aquí le vamos a poner de identificador, va a ser el índice. Aquí ponemos, para crear esto y no estar buscando en internet, vamos a Classroom y aquí tenemos un archivo con los poemas. Clic derecho, abrir una pestaña nueva, vamos a la pestaña y aquí bajamos este archivo. Habilitamos la edición y aquí tenemos los poemas y el índice. Tenemos en total 6 poemas. Muy bien, comencemos entonces a trabajar con ese archivo. Seleccionamos el encabezado, vamos a copiar, vamos a Sublime o a su editor de texto con el cual están trabajando y empezamos a reemplazar el texto. Entonces en el índice tenemos mis poemas favoritos, luego vemos que tenemos una lista, en este caso es ordenada. Sabemos que la etiqueta de lista ordenada es OL. Empezamos con el primero, LI, y sería utilizando el archivo de Word, copiamos, pegamos, nuevamente LI, a copiar y a pegar, nuevamente LI, a copiar y a pegar. Muy bien, vamos guardando y vamos verificando cómo nos va saliendo el ejercicio. Entonces vamos a buscar pd8a, vamos a abrirlo y aquí está, mis poemas favoritos de autores famosos y tenemos el índice. Continuemos con el primer poema. Muy bien, entonces salimos de la primera división y aquí vamos a hacer una división con el primer poema. Entonces tenemos un encabezado que es H1 con este primer poema. Copiamos y pegamos. Después del H1 viene ya en sí el poema. ¿Cómo lo hacemos? Con una etiqueta de párrafo. Y empezamos a crear con el documento de Word. Vamos a copiar todo el poema de una, copiar, y aquí simplemente hacemos control V o clic derecho y pegar. Muy bien, si nosotros guardamos y vamos a verificar el archivo que estamos creando, actualizando, vemos que no tenemos ningún salto de línea. Para eso debemos crear después de cada línea un salto de línea que es la etiqueta BR. Podemos simplemente seleccionar, hacemos control C y después de cada línea simplemente le damos a control V para que sea mucho más fácil. Muy bien, ahora le damos a
guardar, vamos a nuestro archivo y actualizamos y ya está. Pero nosotros se nos pide que esté centrado el poema. Entonces la manera correcta de hacerlo es incluir el atributo align igual a center, pero no lo vamos a hacer en cada elemento, sino para eso hemos creado las divisiones. Entonces simplemente en la primera división le damos a align y le ponemos center. Vamos a darle a guardar y vemos nuestro archivo actualizándolo y ahí está. Ya se van componiendo los poemas. Vamos a seguir creando de la misma manera el segundo poema. El segundo poema será una segunda división. Entonces hacemos una tercera división que será el segundo poema. Siempre acuérdense de abrir y cerrar la división. Muy bien. Dentro de la división tenemos el encabezado H1. También tenemos el párrafo que lleva el poema. Como tenemos 6 poemas, tendremos 6 divisiones. Entonces vamos a hacer una vez la estructura para simplemente copiar y pegar. Entonces tendríamos aquí la segunda división y nos faltaría una tercera, una cuarta, una quinta y una sexta final. Muy bien. Ahora vamos a llenar. El segundo poema es de Jorge Luis Borges, A un gato. Vamos llenando. El de Gabriela Mistral, que se titula Amo Amor. El de Edgar Allan Poe, que es el poema muy conocido como El Cuervo. El de César Vallejo, Los Heraldos Negros. Y finalmente un poema anónimo. Muy bien, vamos a guardar. Vamos a guardar y vamos a ver cómo va quedando nuestro documento. Ahora vamos a introducir los poemas. Muy bien, seleccionamos el poema. Vamos a Sublime y dentro del párrafo pegamos el poema. Aquí vamos a darle tab para darle una indentación para que se vea mejor y procedemos a insertar el salto de línea. Copiamos el salto y vamos pegando línea a línea. Guardamos. Antes de guardar vamos a también incluir el alineamiento que sea el centro, ¿no? Entonces dentro de la etiqueta de apertura de división ponemos align y le ponemos center. ¿Qué hará esto? Que todos los elementos que estén dentro de la división estén centrados. Vamos a guardar, save o control S, vamos a la página y le damos a actualizar. Y como vemos ya se va formando el archivo con los poemas correspondientes. Listo, una vez que ya tenemos armado el documento HTML, le damos a guardar. Vamos y abrimos el documento y aquí vemos que ya tenemos armado todos los poemas. Ahora vamos a insertar las anclas.
Entonces vamos a Sublime y la primera ancla que vamos a insertar son las anclas del índice. Entonces primero se inserta el ancla que no se ve. Esta ancla que no se ve va a ser, vamos a insertarla encima del encabezado del primer poema. Entonces sería A, atributo name, el ancla que no se ve. Le vamos a poner de nombre a esta ancla el apellido del poeta. Y cerramos la etiqueta A. Vamos ahora a donde va a estar el enlace para nosotros hacer clic y que nos lleve a la posición que queríamos. Eso va a estar en el índice. Entonces nuevamente A. Ahora el atributo es hrefs y entre comillas almohadilla, siempre almohadilla, y el nombre del ancla que es Becker. Si hemos abierto A, cerramos. Vamos a guardar y vamos a actualizar. Como ven, se creó el primer hipervínculo o el primer enlace interno. Si hacemos clic, nos lleva al primer poema. Ahora vamos a crear otra ancla que diga aquí ir al índice, que nos lleve al índice. Hagámoslo. Entonces lo primero que hacemos es crear el ancla que no se ve, que va a estar encima del título de mis poemas favoritos. Entonces ponemos A, ponemos el atributo name, ponemos que se va a llamar el ancla índice y cerramos la etiqueta A. Listo, hemos hecho la parte que no se ve y a dónde nos va a llevar. Ahora vamos a hacer la parte que se ve, donde se va y donde se hace clic. Entonces es debajo del título del poema, nuevamente A de Anchor, y aquí con almohadilla le vamos a hacer índice y aquí el texto ir al índice. Le vamos a dar a guardar y vamos aquí y actualizamos. Entonces si hacemos clic aquí en ir al índice, nos lleva al índice. Si hacemos clic aquí en Gustavo Adolfo Becker, nos lleva al poema. Eso vamos a hacer para todos los poemas. Hagamos uno más y el resto lo van a hacer ustedes. Entonces nuevamente hacemos primero la etiqueta que no se ve. La etiqueta que no se ve es encima del encabezado del segundo poema. Sería A, atributo name, el apellido. Vamos a usar los apellidos como anclas, como nombres de las anclas, y cerramos la etiqueta A. Vamos al índice y ahora ponemos el ancla que se ve. Siempre con almohadilla, el nombre del ancla, y cerramos la etiqueta ancla. Cerramos la etiqueta ancla. Ahí está bien. Vamos a guardar. Vamos a actualizar. Vamos aquí al índice. Vamos al poema segundo. Ahora vamos a poner nuevamente al índice debajo de el título del poema. Nuevamente vamos a crear, ya no vamos a crear la etiqueta A que no se ve porque ya está creada, simplemente la etiqueta sería la etiqueta A, pero en este caso con simplemente hrefs. Recuerden que se pone almohadilla y se pone el nombre de la etiqueta, que es índice, y aquí se pone ir al índice. Vamos a guardar. Vamos a actualizar aquí.
Y ya tenemos ir al índice y del índice vamos al poema. Eso vamos a hacer para los 6 poemas. Bien, cuando tengamos el ejercicio resuelto nos debería quedar así: el índice con los enlaces que nos llevan a los poemas, debajo del título del poema ir al índice que nos lleva al índice en todos los poemas. Muy bien, una vez se guarda como PD8A y luego es presentar al Google Classroom. Muy bien, muchas gracias.